Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor, vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Da luz a mis oídos, a mis ojos, Señor, para que no caiga en el sueño de la muerte, para que no diga el enemigo, he triunfado sobre él. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Alicia Amaya Mendoza, José David Gómez González, Juan Daniel Sánchez Ibarra. Oramos por la salud de todos los enfermos, especialmente por la salud de Dolores Segura, por su pronta recuperación, y por la salud de Mari Agnes Lario. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía. Oramos por las intenciones que llevamos en lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que nos llama a la conversión, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores, diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, vela con amor constante sobre tu iglesia, y ya que sin ti no puede sostenerse lo que se cimenta en la debilidad humana, protégela en los peligros y guíala a la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia. Del libro del profeta Isaías.
Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan, pues, y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Tú haces esto, ¿y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que lo vea la gente. Ensanchan las filacterias y la franja del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en la sinagoga. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en este día con la palabra de Dios que nos llama a nosotros a la conversión. La palabra de este día nos dice a nosotros: sirvamos con rectitud de corazón. Sirvamos con rectitud de corazón. Tenemos que buscar a Dios es de todo corazón. Una de las cosas que le agrada a Dios es la obediencia, que nosotros seamos obedientes. Por eso nos va a decir a nosotros el libro del profeta Isaías, nos va a decir a nosotros: si ustedes son dóciles y obedientes, comerán los frutos de la tierra. Lo que al Señor le interesa en nosotros es que seamos obedientes. ¿Obedientes a qué? A su palabra. Cumplir con ella. Cumplir con ella. Y para ser obedientes significa que tenemos que ser dóciles a la voz de Dios. Escuchamos la voz de Dios y obedecemos lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Qué nos pide a nosotros el Señor por boca del profeta Isaías? Nos dice a nosotros que primero debemos lavarnos y debemos purificarnos. Lávense y purifíquense, dice el Señor. ¿Será que Dios nos está hablando solamente de lavarnos y purificarnos por fuera? No. Él nos está hablando de que debemos lavarnos y purificarnos, ¿dónde? Por dentro. Más que nuestros vestidos, más que nuestro cuerpo, debemos lavar y purificar nuestro corazón. Yo debo lavarme y purificar mi corazón. Esa es la enseñanza de Dios. ¿Cuál es la enseñanza de Dios? Que aparte mi vista de las cosas malas. Aparte mi vista de las cosas malas. Por eso nos va a decir el Señor: dejen de hacer el mal. Y aquí entonces yo tengo que revisar qué es lo que yo estoy haciendo, porque el Señor me está diciendo: dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Aprendan a hacer el bien. ¿Por qué el Señor nos habla así a nosotros? Salmo 49. Si nosotros escuchamos lo que dice el Salmo 49, nos está a nosotros llamando la atención. Porque dice, mire, el Señor nos hace una pregunta en el Salmo 49. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echa en saco roto mis mandatos. Eso es ir en contra de el tercer mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es el tercer mandamiento de la ley de Dios? ¿Ese es el tercero? ¿O estoy mal? ¿No tomar el nombre de Dios? ¿No tomar el nombre de Dios? ¿El segundo? Bueno, el segundo entonces. El segundo mandamiento de la ley de Dios, no tomar el nombre de Dios es lo que nos está diciendo a nosotros el Salmo 49. El Salmo 49 dice: ¿por qué hablamos de Dios cuando no cumplimos los mandamientos de Dios? ¿Cómo llama Dios a eso? Hipocresía. Por eso va en concordancia la primera lectura con el Salmo y el Santo Evangelio, porque en el Evangelio el Señor nos va a decir: hagan lo que les dicen, pero no imiten sus obras, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Y eso es lo que el Señor se está refiriendo cuando nos dice a nosotros en el Salmo 49:
¿por qué hablan de mis preceptos? ¿Por qué hablan de mi pacto? ¿Por qué me citan si ustedes no obedecen y echan saco roto mis mandamientos? Por eso es que nosotros tenemos que velar por la palabra, pero también velar por el testimonio. La palabra que yo digo tiene que ir acompañado del testimonio. Que si yo digo amar a Dios sobre todas las cosas, tiene que ir avalado entonces por un testimonio. ¿De verdad que yo ame a Dios sobre todas? Porque yo puedo decir y puedo predicar y le puedo decir a mi hijo, mire, hijo, usted tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Y le enseño eso. Pero resulta ser de que yo nunca quiero ir ¿a dónde? A la misa. Yo nunca quiero rezar, pero le digo a mi hijo que ame a Dios sobre todas. Le enseño con las palabras, pero no doy testimonio. Es lo que nos está diciendo el Evangelio. Hagan lo que les dice el Señor. Ustedes tienen que aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Yo cada vez que salía del seminario y me iba a la casa, mi papá me decía, vaya porque usted tiene que ir a la misa. Y gracias a Dios escuché lo que dice el Evangelio. Hagan lo que les dice. Hagan lo que les dice. Pero no imiten sus acciones. Entonces yo me iba a la misa, aunque él casi nunca participaba en la misa. Era de vez en cuando que él iba a la misa. Pero siempre que yo llegaba a la casa, él me decía, vaya a la misa. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Nuestra mirada muchas veces no tiene que estar puesta ¿en quién? En los hombres. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios. Por eso el Señor nos va a decir, mire, escuchen y hagan lo que le digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen lo que hacía mi papá. Me decía, vaya a misa, pero él hacía otras cosas. Él se iba a jugar tejo, se iba a jugar pool, se iba a hacer otras cosas. Pero a mí me mandaba ¿para dónde? Y es lo que nos dice la palabra de Dios. Yo tengo que ser obediente. Yo tengo que ser obediente. Y yo obedecía, yo decía, ¿qué más? Sí, me voy para la misa. Aunque él hacía otras cosas. Y eso es lo que nos está diciendo hoy el Señor a nosotros. ¿Sí? La madre que le dice a su hijo, vaya a la misa, ¿qué debe hacer su hijo? ¿Obedecer a quién? A la madre, aunque la madre haga otras cosas, ¿verdad? La madre manda al hijo a la misa, pero ella se va a arreglarse las uñas, arreglarse el pelo, arreglarse y no tiene chance para todo. No es que sea malo eso, sino que a veces nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Y eso es lo que nos dice el Señor, que yo tengo que aprender a escuchar, que yo tengo que aprender a obedecer, que no tengo que buscar como excusa, es que mi papá no va a misa, entonces yo tampoco voy y por eso soy rebelde y no obedezco. Es que mi mamá nunca va a misa y yo tampoco voy a ir, voy a ser desobediente y voy a ser rebelde porque buscando una excusa, ¿para qué? Para no obedecer. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Obedecer. No importa que el que me esté mandando esté haciendo otra. No me importa lo que él haga con su vida, eso es su problema y él le dará cuentas a Dios. Mi problema es que yo tengo que obedecer, ser obediente. Dios tiene problemas con la humanidad, es porque la humanidad es desobediente y busca excusas para no obedecer ¿a quién? A Dios. Y Dios sí nos da testimonio a nosotros. Jesús, que es el Hijo del Padre, segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús nos muestra a nosotros que nosotros tenemos que ser obedientes. ¿Por qué? Porque Jesús todos los sábados, ¿a dónde iba él? Al templo, a la sinagoga. ¿A qué iba él a la sinagoga? A orar. ¿Y a qué más? Y a escuchar la palabra ¿de quién? De Dios su Padre. Él iba, Él estaba, Él buscaba. Él nos da testimonio a nosotros los cristianos ahora de que nosotros debemos ir ¿a dónde? Al templo. ¿Qué día debemos ir al templo? Todos los domingos y fiestas de guardar. ¿A qué debemos ir al templo? A orar. Si yo vengo al templo y estoy aquí en el templo, ¿cuál es mi deber?
¿Colocarme a qué? A orar. Y cuando digo orar, más que decirle cosas a Dios, me puedo poner a rezar el rosario, me puedo poner a rezar el Padre Nuestro, me puedo poner a rezar el Ángelus, me puedo poner a rezar un salmo, me puedo poner a rezar, a orar con la palabra de Dios y evitar de decirles cosas muchas veces de las cuales después no las voy a entender, porque nos va a decir a nosotros la palabra de Dios que muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios, muchas veces le pedimos cosas a Dios que después Dios actúa, las hace y después nosotros no las entendemos, porque a veces le pedimos cosas a Dios que no sabemos ni siquiera nosotros mismos lo que le estamos pidiendo. Por eso la palabra de Dios nos va a decir que en la lengua está la vida, pero en la lengua también está la muerte. Y por eso mientras yo tenga la boca más cerrada, es mucho mejor. Porque a veces le pido cosas a Dios que yo no sé cómo Dios va a actuar y después que actúa, yo digo, ¿por qué Dios hace eso? Resulta ser, fue porque yo, ¿qué hice? Se lo pedí. Pero muchas veces no sé pedirlo. Por eso Jesús nos dice a nosotros, mire, cuando ustedes oren, no se pongan a decir cosas. Cuando ustedes oren, digan esta oración. ¿Cuál es esa oración? La oración del Padre. San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Nos enseña a nosotros la oración que nosotros tenemos que hacer. Por eso Él nos da testimonio a nosotros y nos dice, mire, cuando ustedes vengan al templo, más que hablar con el compadre, la comadre que tienen días que no la ven, concéntrese y órele ¿a quién? A Dios. Y por eso una de las poderosas oraciones que tenemos nosotros dentro de la Iglesia Católica es el Santo Rosario, con el Santo Rosario. Entonces, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? Que le hagamos caso a su palabra y que hagamos caso a la predicación que se nos da y que nuestra mirada no tiene que estar puesta en los hombres, porque los hombres nos van ¿a qué? A decepcionar. Yo recuerdo una vez que yo estaba en la parroquia de Arismendi y ya tenía yo como un año y piquito. Siempre iba a visitar a una señora y esa señora, bueno, siempre me decía, es que el mejor sacerdote que yo he visto en mi vida, el mejor sacerdote que yo he visto es el padre tal. Y verdad, y entonces yo le decía, ¿y yo qué? No, usted no, me decía. El mejor es ese, no hay ninguno como ese. No hay ninguno. Y lo admiraba muchísimo. Porque la mirada de nosotros tiene que estar puesta ¿en quién? En Dios. No tiene que estar puesta en el hombre. Y ella me decía, cada vez que yo iba para su casa me decía que el mejor padre, que no había ninguno como ese, que ese era el mejor, que ese... ¡Pum! Se retiró el padre. Embarazó una muchacha y se retiró. Y me fui yo para la casa de ella. Y le dije yo, ¿cuál es el mejor padre? Ella ya se había enterado. ¿Cuál es el mejor padre? Le dije yo. A ver, diga, ¿cuál es el mejor padre ahora sí? Y ella se quedó callada. Porque a veces nosotros colocamos nuestros ojos ¿en quién? En los hombres. Y decimos, este sacerdote es el mejor, no hay ninguno. Este. Nuestra mirada, nos dice el Señor, no tiene que estar puesta en los sacerdotes. Porque a veces nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Es lo que nos está diciendo el Señor. El Señor lo está diciendo por los escribas y los fariseos. Pero ahora también lo dice por los sacerdotes de la actualidad. Dicen una cosa y hacen otra. Por eso Jesús nos dice a nosotros, hagan caso, no tanto al hombre, sino hagan caso a la palabra ¿de quién? De Dios. Haga caso a la palabra de Dios. Su mirada tiene que estar puesta en el Señor. Su mirada tiene que estar puesta ¿en quién?
en Jesucristo, en la Eucaristía. Él es el único que a nosotros no nos falla y que nos está pidiendo a una cosa a nosotros. Y nos dicen, aprendan a hacer el bien y dejen de hacer el mal, nos dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien, nos dice el Señor. Ya nos está hablando a nosotros claramente. Y no más claro en el Evangelio cuando nos dice a nosotros que hay que hacer caso sin mirar lo que el otro está haciendo. Como un padre de familia que le dice a sus hijos, vayan a misa, pero él se va a la licorería a beber miche. Como una madre de familia que le dice a sus hijos, vayan a misa, y ella se va al río o a atender a la familia o a hacer otras cosas. Como el sacerdote que le dice al pueblo, busquen a Dios de corazón, pero también se va a meterle por allá al miche o a hacer otras cosas. Por eso la palabra de Dios, Jesús nos lo está diciendo a nosotros. Ustedes solamente escuchen la voz ¿de quién? De Dios, y hagan lo que se le está pidiendo en la palabra, pero no pongan sus ojos en el hombre, porque el hombre lo puede decepcionar. El hombre dice una cosa y hace otra. Así que ojalá nosotros nos esforcemos en escuchar siempre la voz ¿de quién? De Dios. Hagámosle caso a la voz de Dios, porque mire, una cosa sí nos va a hacer Dios, y lo dice el Salmo 49. Haz esto, dice el Señor. Tú haces esto, dice la palabra de Dios. Tú haces esto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hablamos de los preceptos de Dios, hablamos del pacto de Dios, pero no le obedecemos y echamos en saco roto los mandamientos. ¿Sí? Decimos que amamos a Dios, pero en el momento de la tentación, nosotros abandonamos ¿a quién? A Dios. Entonces dice el Señor, tú haces esto, y yo tengo que callarme. La pregunta que está haciendo el Señor. ¿Y yo tengo que callarme? Y nos hace otra pregunta a nosotros. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Es la pregunta que nos hace Dios. ¿Cree acaso que yo soy como tú? Dios no es ningún sinvergüenza. Como los padres de familia, ¿verdad? Que dejan que sus hijos hagan lo que quieren. Y se quedan ¿cómo? Callados, dice la palabra de Dios. Y el Señor dice, ustedes creen que yo me tengo que callar y creen que yo soy como ustedes. Por eso dice el Señor, no, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. ¿Sabe qué es lo que no le gusta a los hombres? ¿O sabe qué es lo que no nos gusta a nosotros? Que nos digan la verdad en la cara. Eso es lo que a nosotros no nos gusta. Porque cuando alguien me dice la verdad en la cara, ¿qué hago yo? ¿Cómo? Me molesto, ¿verdad? Que le diga a usted, mire, usted es una role sinvergüenza con su hijo, que usted sabe que su hijo está robando y usted lo apoya. ¿Y cómo se pone usted? Se molesta. ¿Usted por qué va a tratar a mi hijo de ladrón? Le están diciendo la verdad en la cara y usted todavía no la quiere aceptar. Y dice el Señor, pues eso es lo que yo voy a hacer con ustedes. Si ustedes no cambian de parecer, no aprenden a hacer el bien y no dejan de hacer el mal, dice el Señor, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Tus pecados. Porque Dios no es igual ¿a quién? A nosotros. A lo mejor usted, el vecino, va a decir, ay, que viene a hablar usted, y que mi hijo es un ladrón. Si el hijo suyo es un homosexual también. Y empiezan a sacarse los trapitos al sol, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice, Dios no es como nosotros. A Dios nosotros no le vamos a poder echar en cara nada. No le vamos a poder echar en cara. Lo que sí va a poder Dios es reprendernos a nosotros y echarnos en cara a nosotros todos nuestros pecados. Por eso el Señor dice, no soy como ustedes. Dice,
Quien la gracia me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. ¿Qué es cumplir la voluntad de Dios? ¿Hacer qué? El bien. Ustedes y yo estamos aquí para hacer el bien y apartarnos del mal. Que ojalá esta palabra de Dios llegue a nuestras vidas, toque nuestro corazón, busquemos nosotros hacer el bien y que solamente nos dediquemos a escuchar la voz de Dios, a la cual nos llama para la salvación, que es la vida eterna. Amén. Presentamos el pan y el vino. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión. Hoy queda sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, a que sepamos luchar para conservar su amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Que este sacrificio que vamos a ofrecerte, Señor, nos santifique, nos cure de nuestro egoísmo y nos haga partícipe de los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año el gozo de habernos purificado con la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Oh Dios, que desde el principio del mundo hace cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu Espíritu de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que su brazo extendido entre el cielo y la tierra trazaran el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz de resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, quienes llamas a unirse a ti, y concédeles que, participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santo entre los santos del cielo. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, y los apóstoles y nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia. Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracia de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén.
Proclamaré, Señor, todas tus maravillas. Me alegraré en ti y entonaré salmos a tu nombre, Dios Altísimo. Oremos. Señor, que esta comunión nos ayude a vivir más cristianamente y nos obtenga el auxilio continuo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias